Bienvenidos a todos. ¿Estáis dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Sí. Hay un problema muy grave, ¿saben?, en nuestras vidas. Me alegro verte, Hans. Que el Señor te bendiga. Y tu esposa, medio de nosotros hoy. Y a todos ustedes, obviamente. Digo, hay un problema muy grande en nuestras vidas. Mientras van los niños. No es el cansancio, no es el... ¿Sabe cuando alguien soporta algo, no? Con el tiempo le duelen las manos y entonces tiene tendencia a bajar los brazos, ¿no? Normal, ¿no? Porque tiene un peso y con el tiempo pues le empieza a doler todo y lo deja caer o... Hay que tener mucho aguante a veces, ¿verdad? Pero no es tanto eso. Uno de los problemas número uno que tenemos nosotros en nuestra vida espiritual, que es un peligro muy grande para tu vida y la mía, es la rutina. Y haces las cosas tanto por rutina que ya pierdes la visión y ya entras en una especie de aburrimiento total. Y hay mucha gente que entraron en la rutina en su vida cristiana y no ven que en el futuro, o ven que el día de mañana ya no tienen expectativa para el día de mañana, ya no tienen expectativa para lo que viene a continuación, y entonces ahí vienen a los cultos, se sientan y se van a casa, se vuelven el domingo siguiente porque han aprendido las buenas costumbres, ¿verdad? Pero después no tienen fuego en su interior, hay algo que ha desaparecido. Y especialmente en cuanto a la oración, ¿entendéis? Si hay un peligro que tenemos nosotros como creyentes es entrar en una rutina en la oración. Estamos mirando algunas parábolas de Jesús. Y es extraordinario de ver cómo Jesús habló a sus discípulos y ha compartido con ellos historia para dar una enseñanza precisa. A veces estas parábolas son aparentemente muy sencillas, a veces algunas otras son un poco más difíciles de entender. Y también hay parábolas que se dirigen a ciertas cosas como el regreso del Señor Jesús, como la vida cristiana, como cómo es Dios y todo eso. Y hay unas parábolas que están solamente, o que están dirigidos, hay dos por lo menos dirigidos sobre el tema de la oración. Yo no sé cómo van ustedes con su vida de oración. Si les pregunto y les digo, ¿pensáis que la oración es importante? ¿Qué me respondéis? Sí. Por lo menos algunos están convencidos, algunos, ¿verdad? La oración es algo importante y la oración debe de ser algo constante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Señor Jesús contó una historia a sus discípulos para resaltar, para hacer patente una necesidad absoluta sobre la oración. Y nos va a contar una parábola. Hay dos parábolas, una que llama del juez insensibles y después hay otra que viene justo a continuación que nos habla de dos personas que se presentan en el templo. Uno que dice, ay, te doy gracias porque no soy como aquel, ¿verdad? Y el otro está humillado delante de Dios y reconoce su culpa. Y dos actitudes diferentes sobre a la hora de presentarse delante de Dios, ¿verdad? Pero en esta parábola, pues vemos a Jesús que va a enseñarnos a orar y nos va a compartir una realidad absoluta sobre el tema de la oración que muchas veces nosotros nos olvidamos. Podríamos titular esta parábola El arte de orar en las peores condiciones. El arte de orar en las peores condiciones. El Señor Jesús es un tanto gracioso a la hora de explicarnos algo sobre la vida cristiana.
En este caso se trata de la oración y hay una enseñanza muy precisa en la Biblia sobre la oración. ¿Qué es la oración y lo que no es? ¿Cómo orar? ¿A quién orar? ¿Por qué orar? ¿Tú sabes todas estas cosas? Espero que sí, ¿verdad? Y en este caso Lucas nos precisa algo muy importante del versículo 1. Dice la necesidad de orar siempre sin desmayar, sin dejarlo de lado. Estar constantes en la oración. ¿Entendéis esta necesidad de estar constante en la oración? Es importante que cada uno de nosotros sepamos una cosa. Es necesario orar siempre sin desmayar. Mira a tu vecino y dile, es necesario que tú ores siempre sin desmayar. ¿Ah? Pero no le digas en un tono acusador. Díselo en un tema de alentador, ¿vale? Acusador no, alentador. Es necesario orar siempre, sin desmayar, Yo sé que hay mucha gente que va a los cultos, se le pone las manos y desmaya, ¿no? Pero no hay nada que ver con esto, ¿vale? No dice aquí sin desmayar, dice sin dejarnos de lo bueno, lo veremos, ¿no? Sin desmayar es una traducción un poco rara, ¿no? Sin nunca desanimarse significa, literalmente. Sin nunca desinflarse, enfriarse. Así que es necesario orar siempre sin nunca desanimarse. ¿Por qué uno tiene tanta dificultad en orar siempre? ¿A ti te es fácil orar siempre? ¿Verdad? ¿Verdad que hay algo en nosotros que como que nos cuesta, ¿verdad? Que no es tan natural así. O sea, hay algunos que dicen, yo tengo el don de oración, estoy orando continuamente. Bueno, qué suerte tienes, qué bien, es un don maravilloso. Pero a nosotros nos incumbe el deber de orar siempre y constantemente, sin desanimarnos, ¿no? Eso nos toca a nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestra oración no tiene respuesta inmediata. A ustedes Dios le contesta siempre pom, pim, pom, ¿no? A veces ni habéis pronunciado que ya está. ¿Verdad que no es tanto así, tan fácil a veces, ¿no? Y Dios tarda tanto en responder que a veces uno dice, bueno, pues que no vale la pena. Y se olvida. También hay muchas veces oramos por una cosa y cuando nos levantamos ya nos hemos olvidado por qué hemos orado. Somos así un poco raros, ¿no? ¿Verdad? No es que deseamos tanto una cosa que queremos que nos olvidamos de ello enseguida. ¿Será que tenemos tanta fe que ya nos despreocupamos? No, yo creo que más bien somos así de olvidadizos, ¿no? Entonces Jesús nos dice, es necesario orar siempre sin nunca desanimarse. Es necesario orar siempre sin nunca desanimarnos. Y nos cuenta una historia de dos hombres, o una historia de hombres más bien, una historia de los humanos, que existe en el mundo de los humanos. Una historia frecuentemente vivida en la vida, en la sociedad de hoy en día, ¿verdad? Una historia que podemos entender todos nosotros, pero que es absolutamente absurda cuando nos ponemos en relación con Dios. En este caso, Dios se va a comparar con un juez insensible. ¿Podéis ver esto? Dios se va a comparar con algo que nosotros no nos cabe ni siquiera en la cabeza, por más mal concepto que tengamos de Dios. No podemos imaginar que Dios sea así. Y sin embargo, Jesús va a decir, bueno, ¿y si fuera Dios así? Fíjate, si fuera Dios así, imagínense. Y termina diciendo, si pasa eso en el mundo de los humanos, ¿cuánto más pasará en el mundo espiritual donde Dios no es así, sino que es un Dios amable, amante, un Padre amante, tierno y misericordioso? Y Jesús nos cuenta una historia donde la oración ya no es un asunto entre amigos, sino es un asunto entre enemigos. Fíjate, si Dios fuera tu enemigo, ¿verdad? Podemos decir
tú tienes en tus manos la posibilidad de ganarle. Qué cosa más rara, ¿no? Vamos a leer esta parábola. ¿La habéis leído? ¿Conocéis la parábola del juez insensible? La llaman así en la Biblia. Dice así, les dijo, en un pueblo, en Santa Cruz de Tenerife, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. ¿Le suena algo? En este pueblo había también una viuda. Y ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensan los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Entonces el Señor le dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? El Señor Jesús habla a sus discípulos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? En el mundo, lo ilógico a menudo vence a lo lógico. A menudo lo débil vence al más fuerte. Veamos la escena entonces. Miramos este primer personaje. Aquí lo tenemos. Un juez insensible. Nos describe la Biblia este hombre que, vamos, mejor no perder su tiempo con él pidiéndole cosas, ¿verdad? Como dice el otro. Tener un amigo así, ¿para qué tener enemigo? ¿Verdad? Dice, ni Dios ni los demás. Un hombre fuerte e invencible, el poderoso que no es descrito como alguien que no teme a Dios y no respeta al hombre. ¿Sabéis que hay versículos en la Biblia que hablan del deber de los jueces? Quizás hay unos jueces en este país nuestro que deberían de conocerlo, leer la Biblia, pero una de las cosas curiosas es justamente esto. Si leemos en Jeremías, me parece es Jeremías 22, versículo 3, dice, así ha dicho Jehová, practicad el derecho y la justicia, librad a quien es despojado de mano del opresor. No maltratáis ni tratéis con violencia al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No derraméis sangre inocente en este lugar. Así que hay una orden de Dios en cuanto a los jueces. Si pasa, por favor, la diapositiva. Sí. ¿Ah? Insensible, no tenía temor de Dios, tampoco le importaba lo que pensaban los demás. Una más, sí. Bien. Y hay un segundo versículo en Isaías 1:7 que dice, aprender y hacer el bien, buscar el derecho, reprender al opresor, defender al huérfano, amparar la viuda. Significa que realmente ya había un código, unas leyes precisas de que obligaba a la sociedad a ocuparse de las viudas, de los necesitados. La viuda era por sí mismo la mujer más indefensa en la sociedad antigua, porque había perdido su marido y estaba sola, no trabajaba y tenía que mendigar en la calle, y en algo tremendo. Y las viudas generalmente eran gente totalmente desechada, no solamente primero porque eran mujer, ya sabemos lo que pasaba en esta época, y no solamente eso, sino que además, no teniendo el amparo de un hombre a su lado, pues estaba totalmente sola y perdida.
Nuestro juez es un ateo, es impasible, está al abrigo de una intervención por arriba. Podemos decir que el hombre no cree en Dios, por consiguiente pasa por completo de todas las leyes de Dios. Y tampoco cree en las presiones de abajo, que le pueden exigir cosas porque dice, yo paso de ustedes, todos, yo hago lo que me da la gana, ¿vale? Yo soy el juez y yo soy aquel que va a decidir lo bien y lo mal y hago lo que me da la gana. No le podemos amenazar con el infierno, dice el otro, porque no cree en Dios, ni en el diablo, ¿no? Y no podemos sensibilizarle sobre las condiciones humanas porque es de hielo. Es invulnerable, es acorazado, es blindado, es invencible, es frío frente a todos los desórdenes que hay y todas las miserias que puede ver y que puede llamar a su puerta. Duro de corazón, corazón de piedra, eso describe la Biblia, ¿no? Que no teme a Dios y no teme a nadie. Tener un corazón absolutamente duro. La viuda es diferente, vemos que la viuda pues es totalmente la imagen al inverso. Es frágil, es la personificación de la fragilidad, ¿no? La pobre viuda, la más completa vulnerabilidad. Una persona vulnerable que puede sucumbir a todo tipo de presión, de cualquier cosa, le hará perder la compostura, en fin, la encarnación del fracaso, podemos decir, casi una viuda en este tiempo. No tiene a nadie para defenderla, por eso está sola. ¿Habéis encontrado a veces en esta circunstancia de estar totalmente solo? Tiene un enemigo y es absolutamente incapaz de luchar contra de él. Dice el texto, yo tengo un enemigo y no puedo hacer nada. Entonces busca ayuda donde tendría normalmente que encontrarla. Va en el lugar adecuado para encontrar justicia. Y en el lugar de encontrar justicia, pide justicia y se tiene que confrontar con aquel que se supone debería de prestarle atención. Y justamente no le presta atención. Aquel que debería de defenderla y sin embargo es todo lo contrario. El veredicto es claro, la viuda ha perdido la partida. De entrada podemos decir, aquí hay una confrontación, es imposible que ella obtenga la razón, obtenga ayuda, ya es un caso perdido. No sé si ustedes se han encontrado en situaciones así, donde dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Imposible. Nadie me ayuda, nadie me presta atención, nadie hace nada de mi problemática, nadie me echa una mano, la lucha es totalmente imposible, el otro está sentado y no me presta atención, ¿verdad? La lucha no solamente es desproporcional, sino que está cantada de antemano a favor del enemigo de la viuda, en este caso el juez, y en el caso del enemigo de la propia viuda, ¿no? La lógica de este mundo, eso es, la lógica de este mundo es que el más fuerte vence, el más poderoso vence, el que está sentado en su sillón con el poder en la mano es aquel que podrá vencer al otro. Y sin embargo, en esta historia Jesús nos cuenta que lo contrario va a ocurrir. Algo especial va a pasar en esta confrontación que hará que ella va a ganar la batalla finalmente. ¿No creéis? ¿Qué es lo que le va a hacer ganar la batalla? ¿Qué es lo que va a hacer? Así, ¿sabes? Lo que me gusta en esta historia es que no hay ni milagros sobrenaturales, ni cosas específicamente curiosas que ocurren, sino una lógica totalmente humana. A ver, el Señor Jesús nos sorprende, ¿no? Podría decir, esta viuda confió en Dios y entonces Dios mandó un rayo sobre la cabeza de este juez, ¿verdad? Y tuvo que dar la razón, yo que sé, cualquier cosa hubiéramos nosotros podido inventarnos para el espectáculo a nivel espiritual, ¿no? ¿No penséis?
Pues el Señor Jesús dijo, mira a ver lo que pasó. ¿Qué es lo que le pasó a esta señora? ¿Qué es lo que hizo esta señora? Que finalmente el juez tuvo que ceder, exactamente. La viuda tenía un arma en su poder, y es lo que quiere decir el Señor contigo. Tú tienes un arma en tus manos, con la oración, que va a obligar a que las puertas se abran. ¿Y cómo se llama esta arma? ¿Ah? Sí, la arma, sí, la tenemos, la oración, sabemos, el Señor Jesús nos quiere hablar, uno levanta la palabra, qué bonito, sí, está bien todo eso, ¿no? Pero voy a decir que es algo mucho menos espiritual. Sí, exactamente. Tiene una arma que es paciencia y obstinación. Recuérdense esto. Paciencia y obstinación. Me está empezando a dar la lata esta mujer, dice ahí, ¿verdad? ¿Ah? Porque una y otra vez viene y vuelve y dice, hazme justicia. A las 7 de la mañana, fíjate, esta mujer me vino y me despertó. Yo estaba ahí tranquilo y me empezó a despertar y tal. Otra vez, a mediodía, otra vez por la noche, otra vez, durante la noche. Esta mujer me tiene loco. Me vuelve loco. Vuelve y vuelve y vuelve. Y el fuerte siempre tiene una debilidad, ¿sabes? Una falla en su corazón. Y esta es la que va a hacerle caer. Es su propio yo. Me molesta. Fíjate, el juez va a decir de repente, me está molestando. Y si sigue así, me va a amargar la vida. Entonces, le escucharé y le haré caso. Para quitármela de encima. Por lo menos. Es increíble, ¿no? Entonces Jesús se vuelca hacia sus discípulos. Después de haberle explicado eso, la paciencia y la obstinación de esta mujer hizo que hasta el peor de todo le dio la razón. Entonces Jesús de repente se vuelca hacia sus discípulos y les dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace 3 preguntas, Señor Jesús. La primera es, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Usted qué contesta? La respuesta es obvia, ¿no? Es tan obvia que ni siquiera ustedes me contestan. Dice, ¿qué va a contestar la gente? Dice, el Señor Jesús os dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué contestan ustedes? Sí. Claro. ¿Cómo voy a decir lo contrario? Si hasta el peor de todo lo va a hacer. Si hasta el juez más estúpido y más tonto lo va a hacer, ¿cómo Dios no lo va a hacer? ¿Entendéis? ¿Entendéis que cuando nosotros nos presentamos con una oración o en oración constante delante de Dios, ¿cómo que no nos va a contestar? ¿Cómo que hará justicia? Es una palabra muy importante, ¿saben? Porque hacer justicia según Dios no es nuestra justicia, ¿vale? Nosotros siempre pensamos que Dios nos tiene que ser favorable. Pero cuando Dios hace justicia, sí que la hace. Hace lo que es justo, lo que es bueno. Incluso si te dice, no, señorito, no voy a hacer lo que me estás pidiendo. Diga amén, porque vas a hacer lo justo. Hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Y después la otra pregunta, ¿se tardará en responder? Es decir, ¿va a coger como, no sé, 40 años, 50 años responder?
Dice no, obviamente. Dice que no. Y estas tres preguntas son muy importantes, ¿verdad? A menudo nos parecemos a esta viuda en cuanto a nuestra posición frente a los problemas. No tenemos a nadie que nos defiende, estamos sin fuerzas, sin esperanzas. Es también la imagen de la iglesia muchas veces pequeña, sin fuerzas, insignificantes y viuda de cierta manera. Jesús estando ausente físicamente, tenemos el Espíritu Santo, gloria a Dios por ello, pero Él mismo ya no está en medio de nosotros como persona, no lo podemos ver, podemos tener fe de que está en medio de nosotros, obviamente. Por lo menos eso nos parece en estos momentos de dificultad, parece que Dios no está, yo no sé dónde está, me parece que todo lo que he creído, he confiado, he sentido, un momento dado, en este momento de dificultad, estoy totalmente perdido. No sé si te has pasado por eso, pero Jesús nos recuerda que tenemos un arma que está a nuestra disposición, algo simple, sin embargo infalible. La paciencia y la obstinación. Dos cosas que demuestran que tenemos esperanza y fe. ¿Sabes? Porque la paciencia y la obstinación es la fe en acción. ¿No crees? Cuando tú tienes paciencia y eres obstinado, decir yo, Señor, estoy delante de ti, reclamo eso, te pido eso. Cuando tienes paciencia y eres obstinado, demuestra que tú tienes fe. Hombre, si no tendrías fe, no perderías tu tiempo. ¿Estamos? Pero la mejor manera de demostrar nuestra fe es ser paciente y obstinado. Amén. Así es. Y Jesús nos lo dice, no es que es una invención del pastor que dice, mira, anímense, veréis como Dios también va a cambiar de idea y ya le responderá. No, Jesús mismo lo dijo. ¿No es así? Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos. Mira, a ver, si Dios fuera un juez insensible y malo, si seguís pidiéndole, terminará por dar otro. Es un poco raro, ¿no? Pero dice, pero Dios es nuestro Padre. ¿Cuánto Él nos dará y hará justicia con nosotros? Qué extraordinaria promesa, ¿no? Que eso nos enseña algo primordial en cuanto a la oración. Es necesario orar sin desanimarnos. Necesario orar sin desanimar. La Biblia nos enseña muchas historias donde el hijo o la hija de Dios oraron de esta manera. Tenemos en el Antiguo Testamento muchas historias de personas que, como dice el texto bíblico, eran gente exactamente como nosotros, sujetos a las mismas pasiones, a los mismos problemas, a las mismas tentaciones. No eran superhéroes de la fe, eran gente como tú y yo. Y dice, oraron y dejó de llover. Y volvieron a orar como Elías y empezó a llover. Exactamente lo dice así Santiago, ¿verdad? Tomándolo como ejemplo de perseverancia, de obstinación y de fe en acción. Habla de Sara, la estéril, que no podía tener hijos y de repente sus oraciones fueron contestadas y tuvo descendencia. A veces no tuvieron lo que estaban pidiendo, pero tuvieron la certeza de que Dios había contestado. Es el caso de David. En un momento dado, David, ¿conoces tu historia con su pecado, con Betsabé? Sí, que cometió adulterio y ella estaba encinta, estaba esperando un bebé y dio a luz, vemos toda la historia, y ya cuando David estaba recuperado, había convertido otra vez, ¿no? Había vuelto al Señor. Este bebé cae enfermo y vemos como David se pone de luto, literalmente ora con intensidad delante de Dios y le pide que sane a este hijo. Y vemos a un David totalmente deshecho, terriblemente deshecho, orando para que su hijo pueda sobrevivir a la enfermedad que tenía, un bebé recién nacido. Y un día vinieron a decirle, wow, lo siento, pero tu hijo ha muerto.
Qué momento más trágico, ¿verdad? Y él se levantó, se duchó, se perfumó, se fue a la casa de Dios y dijo: gracias, Señor, has contestado. Has dicho que no, pero has contestado. Y estaba tan convencido que Dios había contestado él, según su voluntad, que a pesar de la tristeza, demostró estar totalmente confiado en lo que Dios había dado como respuesta. Por eso la Biblia dice que David estaba en el corazón de Dios, porque a pesar de que había orado intensamente por una cosa, él entendió que Dios había dicho que no. Es una historia muy importante, ¿saben? Porque a veces Dios dice que no, pero eso no nos impide orar con intensidad y con fe, ¿verdad? Porque Él sabe mejor lo que es mejor para nosotros. Para terminar, me gustaría que hiciéramos una comparación entre esta viuda y nosotros. Si esta viuda prevaleció por su importunidad, mucho más prevalecerán los escogidos de Dios. ¿Tú sabes que tú eres un escogido de Dios? Tú eres un hijo de Dios porque desde el momento que tú dices: yo recibo a Jesús en mi vida, yo le pido perdón al Señor Jesús y yo vengo a su cruz, sé que Él ha muerto por mí en la cruz y yo quiero entrar en su reino. ¿Saben? La Biblia dice que tú eres miembro de su familia, vas a ser parte de su reino. Eso es una cosa extraordinaria. Y entonces vienes a ser parte de los escogidos. Tú eres un escogido de Dios. Igual que Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no me han elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Qué palabra más fuerte, extraordinaria es esta, ¿verdad? Y si estáis aquí, no es porque de repente alguien os ha convencido, que ustedes también dicen: bueno, voy a ver qué pasa allá, sino que Dios os está llamando. ¿Amén? Amén. Sí, eso es una realidad bíblica. Dios lo dice, Jesús dice eso a sus discípulos: os he escogido a vosotros, no ustedes a mí. Es decir, que en el plan de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, está el firme deseo de que ustedes le pertenezcan. ¿Amén? Vale, entonces hay una diferencia entre las dos personas, la viuda y nosotros, o tú o yo, ¿verdad? Primero, esta viuda era ajena al juez, no tiene nada que ver con este juez, estaba totalmente ajena a él. Pero la diferencia es que nosotros, como pueblo de Dios, dice la Biblia, somos pueblo de Dios, escogidos, elegidos. Y naturalmente somos de Él. La gran diferencia: cuando nos acercamos, entramos en la presencia de Dios y podemos decirle: papaíto. Fíjate, si esta viuda hubiera podido entrar en el despacho de este juez diciéndole: papaíto, y él hubiera dicho: wow, estás aquí, mi hija, qué bien. Qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Y sin embargo la Biblia dice eso de nosotros. Entramos en la presencia de Dios y podemos decir: papaíto, vengo a pedirte algo. Y, ay, mi niña, qué bien, siéntate ahí, te escucho, ¿no? Y se siente en su despacho, no delante del ordenador, no mirándote, ¿sabes? Porque lo sé que son así, ¿verdad? O con el teléfono a mano, WhatsApp, ¿no? No, se apaga todo, se sienta encima del despacho y dice: mira, vamos a ver, ¿qué me cuentas? Y podemos decirle nosotros lo que tenemos en el corazón. ¿No es extraordinario eso? ¿Verdad? No como esta viuda, la pobre, ¿verdad? Entraba en un terreno enemigo cuando entraba en el despacho ahí. ¿Vale? Segundo, la viuda era una, es decir, era sola, estaba sola. Pero los elegidos de Dios somos muchos. Los santos en la tierra ponen asedio al trono de Dios en el cielo cuando unen sus oraciones en comunión fraternal. Nosotros los lunes podemos reunirnos todos aquí, orar juntos, o sentir que otros oran en otro lugar, sentirnos en comunión los unos con los otros y presentarnos delante del trono de Dios y decirnos todos juntos: papaíto, estamos aquí.
¿No es maravilloso? No oigo ningún amén, qué pena, pero es así, ¿verdad? Es así. Después ella apelaba a un juez que se mantenía a distancia, mientras que nosotros acudimos a un Padre que nos pide que nos acercamos a Él. En Hebreo 4:16 nos dice, ahora tenemos un Padre y podemos acercarnos a Él. Ella acudía a un juez injusto. Nosotros acudimos a un Padre justo. Absolutamente justo. Ella acudía a un juez solo para obtener justicia en su propia causa. Mientras que Dios está comprometido en la misma causa por la que solicitamos su ayuda. A ver si entendemos esto. Tú vienes y te pones delante de Dios y dices, ay Señor, hazme eso. Nosotros cuando vamos a la presencia de Dios, vamos a la presencia de Dios porque hacemos la voluntad de Dios haciendo eso. Claro, si vamos a decir, Señor, dame la lotería. A lo mejor no estamos en su voluntad y como padre que es bueno dirá, ay mi niño, yo te voy a dar eso porque te va a estropear la vida, niño. ¿Verdad? Es otra cosa. Pero si hacemos lo que Él quiere que hagamos, si pedimos lo que Él quiere que pidamos, obviamente está de nuestro lado de entrada. De entrada está de nuestro lado, ¿no penséis? Esta viuda no era el caso. Esta viuda se presentaba delante del juez, incluso si la ley la respaldaba a ella, se sabía que el juez pasaba completamente de todo eso. Su caso no era el caso del juez, no era abogado de la mujer en este caso, no era partidario de ella. Sin embargo, nosotros cuando entramos en la presencia de Dios, nuestro caso es su caso y su caso es nuestro caso. ¿Me entendéis? Y cuando dice, Señor, te pido que realmente tocas la vida de mi hijo, de mi hija que está perdido, de mi marido, no sé qué, sabemos que estamos pidiendo la voluntad de Dios porque Dios quiere que sea así. Amén. Entonces podemos confiar en su respuesta porque estamos pidiendo cosas que Él pide también. Amén. Y eso es muy importante que entendamos, ¿no? Ella no tenía ningún amigo que intercediera por ella. Nosotros tenemos abogados para con el Padre. Dice la Biblia que al lado de Dios está Jesús. Es interesante eso de tener un abogado, ¿no? ¿Verdad? Uno que está defendiendo nuestra causa. Y eso es Jesús. Dice justamente en la Biblia, en Santiago, dice ahí, que tenemos un abogado al lado del Padre. Imagínense un poquito lo que significa eso. Tú vienes con una petición y hay un abogado que te defiende delante del juez. Uno que dice, para este he muerto, para este he dado mi vida, para él fui clavado en la cruz. Todo lo que soy, o sea, cuando el abogado se presenta delante del juez, se presenta perfectamente, ¿cómo se dice? Representándonos. Y nosotros podemos ser representados por Jesús delante de Dios. O sea, si hablamos un poquito en términos de leyes y de todo eso, tiene una dimensión tremenda eso, ¿verdad? Jesús mismo se presenta delante de Dios por Felipe. Fíjate, yo no soy ni nadie, ni nada, pecador, culpable, y de repente viene Jesús y se presenta de Dios y dice, he muerto por él, yo me presento, yo como si yo fuera él, y él fuera yo, y me presento delante del Padre con el cual Jesús tiene perfecta comunión, ¿verdad? Y eso es una cosa absolutamente extraordinaria. Esta viuda no tenía este privilegio. Ni siquiera tenía este privilegio, ¿verdad? También ella no disponía de ninguna promesa de que sería escuchada. Nosotros tenemos la promesa de que si continuamos pidiendo, se nos dará. Pedir y se os dará.
También ella solo podía acudir al juez en ciertas horas, las horas laborales. Y los jueces no trabajan 9 horas al día, más bien un par de horitas, ¿no? Tenía ahí. Pero nosotros podemos acudir a nuestro juez 24 horas sobre 24, 365 días al año, continuamente. La puerta está abierta de la presencia de Dios y podemos estar en su presencia. Y la importunidad de la viuda molestaba al juez, pero la nuestra le agrada sumamente. Es decir, esta mujer, lo que realmente no le gustaba a este juez es ver a esta mujer llegar. Dice, bueno, esta otra vez. Y nosotros cuando llegamos tenemos a nuestro padre y dice, wow, qué bien que has venido otra vez. Qué bien que has venido otra vez. Qué alegría verte llegar. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia hay entre estas dos cosas, estas dos personas. Y sin embargo el Señor Jesús termina diciendo, pues ¿sabéis una cosa? Incluso esta mujer, por su persistencia, por su obstinación, tuvo razón. Y tuvieron que darle la razón. Entonces, ¿cuánto más ustedes, que son hijos míos, no voy a solucionar vuestras peticiones, voy a estar con vosotros? ¿No es extraordinario esto? ¿No penséis? Se termina el Señor Jesús con la última pregunta. Y esta es, entonces, ¿hallará fe en la tierra Jesús cuando vuelve? Es tremendo porque es una conclusión a esta historia, ¿no? Porque al final de todo, esta historia termina sobre una pregunta clave. Dice, ¿hallará fe? Y cuando dice eso, nos lo pregunta a cada uno de nosotros. ¿Realmente hay fe en tu corazón? ¿Realmente crees? ¿Realmente tienes fe en tu corazón? Se insinúa, ¿no, Dios? Que no obstante estas seguridades, día llegará en que comenzarán a cansarse en la espera. Pero cuando vendrá el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta parece ser esta vez un rotundo no. O hay mucho miedo, dice, ¿habrá fe? El mismo Señor lo está viendo de antemano. Nos hace suponer que lo que principalmente está buscando el Señor, entonces en toda esta historia, es fe. Es fe en nuestros corazones. Igual que por esta imagen, ¿no? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. El Salmo 42, versículo 11. ¿Tú tienes fe? ¿Tú confías en el Señor? Vamos a terminar esta mañana. Espero que hemos aprendido algo específico hoy. Que no podemos cansarnos, no podemos bajar los brazos. Sabemos que tenemos acceso directamente al trono de Dios. Entonces es tiempo que su iglesia empiece a entrar en un combate. Porque saben ustedes, las necesidades y las problemáticas de este mundo es absolutamente terrible y cada vez más terrible, más fuerte. Y Dios quiere ver un pueblo que se presente delante de Él en oración. Que empieza a gritar y a pedir, Señor, haz justicia. Empieza que el fuego de tu espíritu contacte y toque el corazón de tantas personas que te necesitan. Salva hoy en día. Sigue salvando. Y que podamos venir delante de Él en alabanza, en adoración y también en petición delante de Él. Porque Dios está a la expectativa de vernos de esta manera. Oremos.